HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. El sueño americano puede ser infinito, pero siempre tiene un comienzo y siempre tiene una base. La casa de tus sueños es esa base y Selva Montgomery está allí para ayudarte a lograrla. Desde su sede principal en Tennessee, Selva Montgomery despliega su acción en todo el territorio de los Estados Unidos para ayudarte a conseguir la casa de tus sueños. El crédito, la hipoteca, el lugar apropiado, el espacio adecuado. Selva Montgomery estará junto a ti desde que sueñas con ese hogar hasta que recibes la llave. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Nuevo fin de semana, nuevo fin de político. Por allá Daniel Lara Farías y por acá quien les habla, Neomar Hernández. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, estoy renovado, me siento mejor que nunca. Hicimos un fin de político la semana pasada, Sí. que lo grabamos mientras Daniel estaba En Cantabria. en Cantabria. Sí, te mandaron muchos saludos de Cantabria, te mandaron muchos saludos de la Posada Somavilla y te mandan a decir, allá hay una cosa maravillosa, Neomar, porque en Cantabria, allí en la Posada Somavilla, en el restaurante, hay una barra maravillosa, amigo, donde saldría muy bien un programa. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿Quién muchacho, sabe? maravilloso. ¿Quién Y aparte sabe? de eso que tienen una atención deliciosa y preparan unos tragos espectaculares y unas tapas, amigo mío. No, allá es. La cosa es allá. Vamos a ver si lo hacemos realidad. Pero Mira, cuéntame qué ha pasado en esta semana que yo estaba más o menos desconectado del te voy a asunto. ¿Ya contar cayó el algo. régimen? Quizá ¿Cayó el que régimen? la gente no ha caído el régimen, Ay, desafortunadamente, cónchale. pero te voy a contar algo que no sé por qué me generó cierta indignación y que quería empatarlo con el espíritu que traías tú, porque tú vienes como si hubieses así, o sea, tú vienes de otra dimensión ahorita, porque en Cantabria, cuando hicimos el fin de político la semana pasada, tú estabas absolutamente relajado. De hecho, tu tono de voz era distinto. Tú ves ese programa es un programa casi inédito en cuanto al nivel de alineación de tus chakras. Tú estabas en un perfecto estado zen, donde no había nada que perturbase tu ánimo. Bueno, lamentablemente el día de hoy yo voy a traer un tema a la conversación que creo que en algo va a perturbar ese ánimo distendido que tú albergas desde que llegaste de Cantabria. Y es algo que no sé por qué en el fondo me hace tanto ruido, porque al final de cuentas ya yo no tengo nada que ver con Acción Democrática. A final de cuentas, tú y yo, esa experiencia o esa página la pasamos hace rato en la vida, pero fue una página importante en nuestra vida también. Pero es todo lo que rodea lo que a mí me parece una grosería que se ha hecho esta semana con un personaje que además ha despertado interés histórico en nosotros. De hecho, es un personaje en el que tú has invertido mucho tiempo también investigando del que y entiendo te apasiona mucho a propósito de lo que significa incluso la llegada del centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, con lo que significa la salida en redes sociales de un video en el que fíjate por dónde van los tiros, ¿no? Lo que va a permitir la inteligencia artificial, que es falsear información, porque al final de cuentas ahí lo que hay es un falseo en cuanto a lo que tú puedas hacer como información, de Carlos Andrés Pérez o sea, lo resucitan prácticamente y ponen a Carlos Andrés Pérez a apoyar a la Acción Democrática de Ramos Alup, encuentra el primer error, y número dos, a título individual, a hacer campaña por este sujeto llamado Carlos Prosperi.
Por supuesto, esto con inteligencia artificial. El presidente Pérez tiene más de 10 años que se murió. El presidente Pérez tenía muchos años alejado de Acción Democrática. Y yo por aquí quiero comenzar, Daniel. Tú sabes el campo, esto me puso a pensar a mí mucho, porque el campo que va a dar esto para que incluso, y eso me lo comentaban personas aparte, ¿no? Me decían, para que el chavismo agarre a Chávez y de repente pongan a Chávez resucitado cuando el chavismo termine de implosionar, porque eso va a pasar, y entonces se empiecen a matar todos entre ellos, y entonces salga Chávez, no, yo apoyo es a este o al otro. Bueno, Ya lo cantidad de cosas que hicieron. se pueden ver. Ya lo ¿Ah? hicieron. ¿Ya? ¿Sí? Claro. Yo creo Bueno, que... bueno, pero a Chávez lo revivieron, pero no con inteligencia artificial, no. antes de elegir a Maduro, ¿no? Mira. Yo creo que hay que empezar, Ajá. Ayúdame a comenzar este tema. bueno, yo No te sé si diría, entiendes lo que te estoy diciendo, porque es un contrasentido histórico total esto que están haciendo con Pérez. O sea, a mí me parece una cosa sí, loca. claro. No, bueno, es un contrasentido, es una asquerosidad, es una inmoralidad, es una muestra evidente de las deficiencias éticas que, que, que hay dentro de la política venezolana, pero no es nada que pueda sorprendernos viniendo de ese conglomerado de ampones que hacen vida en la politiquería venezolana y que particularmente en Acción Democrática tienen y han tenido durante muchísimo tiempo un lugar privilegiado hasta el punto de que se han hecho con las siglas del partido. No solamente se han hecho con las siglas del partido, sino que en eso que son los restos funerarios de lo que una vez fue Acción Democrática, la cantidad de nigromantes de la politiquería que existe son de tal nivel que tuvieron que crear, o sea, que tuvieron que dividirlas para que alcance, ¿no? Entonces, ya tú por ahí ves cómo son las cosas, pero fíjate tú que cuando ya esto, te decía que ya esto lo habían hecho, porque recuérdate que cuando Chávez se va para Cuba a morirse en diciembre del año 2012, el discurso de Chávez, ese discurso de plena, como la luna llena, voten por Nicolás y tal, empezaron a utilizarlo como parte de la campaña y lo ponían a cada rato. Cuando Chávez se murió lo repitieron porque ese fue su último discurso y lo repiten a cada rato y lo usan por ahí, etcétera. Pero luego en las elecciones de Maduro, recuerda que el chavismo puso pues, una práctica además infame e ilegal, inclusive para sus propias normas, la infame costumbre de cuando es un día de elecciones, a las 4 de la mañana hacen el toque de Diana, ponen la Diana militar. Y eso es parte, para empezar, es una cosa infame y número dos, es ilegal desde el punto de vista de la norma electoral. Pero a partir del 2013, cuando toca la elección de Chávez, de Maduro contra Capriles, no solamente ponían la Diana, sino que después de la Diana, ponían a Chávez cantando la maldita canción esa de Patria Querida, Patria, Patria. Entonces empezaron a usarlo. Y en los eventos del chavismo, en los eventos masivos del chavismo, cuando van a cantar el himno, ponen el himno cantado por Chávez, a viva voz. No sé si es que ellos tienen un disco de grandes éxitos, un playlist de grandes éxitos de Hugo Chávez que se murió y no vuelve, ¿no? Spotify. Y entonces, Spotify. bueno, ahí tienes esa serie de cosas. Yo hablé de este tema en mi programa del pasado viernes, Neomar, y por eso es que lo tengo, al momento que estamos grabando este programa, al momento que estamos grabando este programa, no he grabado el programa del viernes, pero tengo listo ya el tema. Y yo veía algo muy particular en todo esto, que es o sea, lo que hay de fondo. No nos vamos al fondo, no nos quedemos en la superficie. Hicieron un video y que inteligencia artificial bastante balurdo, de verdad, porque tampoco es que fue una cosa y tal. No, Sí, ese no lo hicieron con Elon Musk. fue una cosita ahí que hicieron que es para lo que les da. ¿Qué te iba a decir? Eso debe ser algún jalabolas, un espontáneo, siempre como en el Sí, fútbol. eso es alguno ¡Ta! de estos, esto es alguno de estos No, no, yo muchachos. soy hacker y vaina. Entonces yo voy a hacer un Sí, video donde tú te acuerdas de esa cantidad de estúpidos que conocimos nosotros, ¿no? Ahí, esa claro, sí. cantidad de Eso no. debe ser Yo alguno de soy. estos muchachos que cuando no están guindados de una bola están engrasando la otra para que otro no se guinde. O se están engrasando las manos, No, no, están no. echando Cuando ahí no están crema guindados de una bola, Q10. escúchame, cuando no están guindados de una bola, están engrasando la otra para que no venga otro a guindarse. Yo me guindo de esta y aquí no se guinda nadie. Esta bola es mía. Entonces, debe ser alguno de esos. Pero más allá de eso, que es el detalle, que es el chascarrillo, vamos al fondo. No tienen nada nuevo que decirle al país. No solamente no tienen nada nuevo que decirle al país, sino que
tienen que resucitar a uno de los líderes de Acción Democrática. Y probablemente hicieron otros videos. Probablemente sacarán uno de Leoni, sacarán uno de Betancourt, sacarán uno de Lucinchi. Y esto te revela cómo los tipos no tienen, o sea, han pasado. Carlos Andrés Pérez fue electo en el año 88, Neomar. Mi año de nacimiento. Estamos hablando de 35 años Estamos redondos, hablando que ¿no? los tipos en 35 años no tienen tienen nada. un liderazgo que sea capaz de presentarse como ADECO en ninguna parte del mundo. Y eso que deja claro la razón por la cual la politiquería venezolana es completa y absolutamente deleznable. Si hubiese un análisis serio sobre si esto fuese una elección de verdad y no un circo, el que un candidato como Prosperi, que es un imbécil estructural, que es un indigente del pensamiento, que no se le conoce una sola idea en su vida, que la última vez que pensó hubo que hospitalizarlo porque le hizo cortocircuito una dendrita atravesada con un axón, que sus procesos sinápticos los hace en el intestino y que además de eso, lo que se sabe de él, las hazañas que se saben de él es caerse a golpes con otros compañeros de partido. O sea, imagínate tú que estamos hablando de que este tipo, Prosperi, si uno hiciera el análisis de su candidatura, si esto fuese una elección normal, el solo hecho de utilizar la figura de Carlos Andrés Pérez para hacerse campaña de forma ficticia ya sería una descalificación de su candidatura. Claro. Sería una descalificación de su candidatura porque estaríamos diciendo que en 35 años tú no tienes nada distinto que ofrecerle al país. Y además sería una confirmación de que en 35 años tú no tienes un partido ni tienes un liderazgo que sea capaz de hacer el trabajo que necesita un candidato, que es que con su sola presencia y con su sola actividad se llame a la participación o al voto a tu favor. Y es allí donde ves entonces cómo los tipos son unos enanos, son unos minúsculos, son unos microbios, son unas bacterias. Cuando tú ves cómo Rómulo Betancourt, al salir de su primer gobierno, el tipo se fue de Venezuela para no participar en la campaña, de cómo los tipos buscaban no participar en la campaña. Y si tú buscas todos los videos de Carlos Andrés Pérez que hay por allí, no vas a encontrar un solo video de Carlos Andrés Pérez apoyando a ningún candidato. Nunca. De hecho, es que es hechos, no y eso opiniones, es una de las grandes quejas que hay con Carlos Andrés Pérez. Pérez fue desterrado de la política por Acción Democrática, una Acción Democrática donde Henry Ramos Alup ya agarraba auge a mediados de los años 90, ya era jefe de la fracción parlamentaria. Estamos hablando de que este es un hombre que fue proscrito por su propio partido, donde no bastó con votarlo a él de su partido, para que además descuartizaran a todo el que olía a Carlos Andresismo dentro de Acción Democrática, y esa historia la conocemos nosotros mejor que nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, de que después, cuando Carlos Andrés Pérez muere, en el año 10, ¿no? 2010 murió Carlos Andrés, se monta todo un acto y todo lo demás, pero ese afecto nunca se reconstruyó. O sea, Carlos Andrés Pérez muere en la más absoluta soledad, en el más absoluto entorno íntimo de sus familiares, y esto además lo conozco porque conozco historias de Pérez no solamente por adecos, sino por gente que lo trató aparte del círculo político partidista. O sea, y Pérez muere siendo un tipo que estaba de alguna manera alejado no solo de la política nacional, sino que estaba alejado de lo que significaba Acción Democrática y de esa cúpula con la que nunca se llevó bien. De esa Acción Democrática. Las últimas intervenciones públicas de Carlos Andrés Pérez, antes de enfermarse irremediablemente, estuvieron más bien en la acera contraria de las acciones de esa Acción Democrática. Recuérdese cómo Carlos Andrés Pérez se tiene que ir de República Dominicana luego de decir que a Chávez la única forma, después de haber hecho, eso lo dijo él en los días cercanos al 11 de abril, cuando ya habían ocurrido los concedidos, que la única forma de sacarse a Chávez de encima era matarlo como un perro. Eso lo dijo Carlos Andrés Pérez. Y el gobierno de Hipólito Mejía tuvo que pedirle que se fuera porque las presiones de Chávez fueron horrorosas. Y ahí es cuando Carlos Andrés Pérez se va de allí, de República Dominicana, y se va para los Estados Unidos.
Luego Carlos Andrés Pérez haría unos señalamientos importantes. Recuérdense todo lo que Carlos Andrés Pérez dijo en el último programa que hizo con Marcel Granier en Primer Plano, diciendo que si gana Chávez aquí lo que viene es una dictadura y nosotros sabemos lo que es una dictadura y aquí no habrá libertad de expresión. La Acción Democrática no andaba en eso. Él luego inclusive promovió unas posiciones completamente adversas a la línea morigeradora, colaboracionista y entreguista de la Acción Democrática de Henry Ramos Alup. Y cuando tú ves todas esas cosas y comparas con lo que los tipos están haciendo, yo estoy completamente seguro de que en esta situación Carlos Andrés Pérez tendría una posición como la que tuvo en los últimos tiempos en los que intervino. ¿Qué es lo que pasa también? Pasa que hay, evidentemente, o sea, todo esto es mentira. O sea, estamos en medio de una gran mentira. Aquí no hay elecciones. Esto no son unas elecciones. Como no son unas elecciones, ahí no hay candidatos ni hay campaña electoral. Esto es un circo. Y es un circo de tal categoría y de tal nivel de basura que Sí, inclusive... es como un concurso de payasada. Hay tanta payasada que al final tú te das cuenta que sí, que lo que los tipos están buscando es entretener a la gente. Pero quiero insistir en lo que tú estabas diciendo, Daniel, de vivir de 35 años, pero es que vamos a cortar el periodo. Estamos hablando de más de 20 años de Henry Ramos Alup al frente de Acción Democrática, donde la gran verdad que tenemos por acá, por delante, es que Henry Ramos Alup nunca pudo, ni él, ni interpuestas personas de todos los ungidos que ha construido a lo largo de más de 20 años de su reinado, poner un candidato presidencial. El último candidato presidencial fuerte que tuvo AD fue en el año 93, porque el del año 98 la propia AD también lo defenestró, que era Luis Alfarucero. En el año 93, Claudio Fermín. Pero estamos hablando de un partido que se niega a sí mismo y entonces, no contento con negarse a sí mismo, viene y quiere revolver una historia de la cual no tiene, parte de la historia de la que no tiene por qué sentirse orgullosa es la historia de cómo termina su relación con Pérez. Y ellos van a venir a jurungar al muerto, que es Carlos Andrés Pérez, con todo el respeto que me merece la figura del expresidente Pérez, pero van a jurungar un muerto, como decían antes, de paso para manipular y para decir que eso justifica la candidatura de un tipo como Prosperi, que no tiene nada que ver con eso, puesto por Ramos Alup, que menos tiene que ver con Pérez en todo esto. O sea, esto es política, Daniel. Y al Además, bañal. sí, pero dirigida a personas que ellos, porque eso es lo que a mí más me arrecha, que ellos creen que son unos tarados, unos tarúpidos, unos castrados mentalmente. Quien pueda empatar una ecuación simple en matemática, A, B igual a C, se da cuenta que esta burricada que acaba de hacer la gente de Ramos Alup poniendo a Pérez allí, eso es más bien para caerlo a chiste y para que la candidatura de Prosperi, no más, tenga que salir Prosperi pasado mañana y decir, mire, hermano, yo voy a renunciar porque esto de verdad que se nos fue de las manos. O sea, estamos haciendo demasiado el ridículo. Esto no debería ser. Me parece una completa falta de respeto. Bueno, no sé si es cierto, pero vi por ahí que incluso la familia, una de las hijas de Pérez, ya había dicho que por favor, que es una falta de respeto, que no sé qué. O Bueno, sea, no he visto ningún comunicado oficial, pero sí hay una cosa que te quiero decir. La figura de Carlos Andrés Pérez ha sido muy maltratada, muy manoseada, ¿ok? Y utilizada de forma infame por mucha gente, inclusive por algunos que dicen ser Carlos Andresistas, y o no lo fueron o es una vergüenza que lo hayan sido. uh-huh. No voy a nombrar a nadie porque no voy a hacer, no me interesa darle a nadie para que salgan ahí a decir, no, porque... Pero a mí me llama mucho la atención que se manosee tanto la figura de Carlos Andrés Pérez. Pero entonces uno dice, cuando tú ves, ¿no? Los que andan allí pegando brincos, ¿no? Diciendo ser adecos, porque o sea, yo no sé, o sea, andan pegando brincos diciendo ser adecos, ¿no? Y desconocen inclusive no solamente la historia del país, sino la historia de su propio partido. Y además de eso, defienden lo indefendible. Por eso es que yo digo que nosotros nos regeneramos, porque efectivamente era un proceso prácticamente de rumbo a la delincuencia. Pero cuando tú ves la reivindicación que hacen de Carlos Andrés Pérez, unos tipos que fueron enemigos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que lo que querían era que siguiera
el bochinche de Jaime Lucinchi, del segundo gobierno, del único gobierno de Jaime Lucinchi, y que son incapaces de reivindicar a Betancourt y a Leoni, que son incapaces de hacer, es que le deben demasiado. Y eso te lo voy a contar en la ñapa. Ujú. Todo lo que los adecos han dejado de hacer en contra de la propia historia de su partido. Y cómo al día de hoy hay que decir que esa estulticia, esos residuos, esas excrescencias que dicen ser adecos, no han superado ni han entendido lo que fue ese partido. Y por eso es que estamos donde estamos. Bueno, vamos a dejarlo en la intriga y nosotros continuamos esta conversación hoy. Nosotros retomando un tema, pues que para nosotros eventualmente siempre aparece en el itinerario, que es Acción Democrática, y como diría que el libro de Agustín Blanco Muñoz y sus contradicciones. Acción Democrática, Memorias de una contradicción, se llamaba aquel libro. Vamos a despedir este segmento, como siempre agradeciendo a toda la gente que está al pendiente de nosotros y nos apoya en Patreon, patreon.com/negodolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo, que es fundamental para nosotros, seguimos haciendo estos contenidos y además recibes recompensas. Gracias por suscribirte a nuestros canales y como siempre les decimos hasta pronto porque seguimos en el canal de Daniel Lara Farías en La Ñapa, como todos los domingos en Fuera de Orden. Nos vemos allá. Chao.